y también es una manera de que ellos se sientan identificados con el primer equipo, y sobre eso va a ir un poco la próxima entrevista. Queremos hacer un poco un homenaje a lo que ha sido el Club Deportivo Villanueva, sobre todo en los años 80, con esas 6 temporadas en tercera división, en el grupo noveno, con esas 3 participaciones en Copa del Rey, una época, Alejandro, que nosotros no pudimos vivir en primera persona desgraciadamente, pero de la que somos, digamos, fan, porque a través de la hemeroteca la estamos intentando profundizar sobre ella, ¿no? Sí, estamos hablando de la época dorada de nuestro Club Deportivo Villanueva, esos 6 años en tercera división, con esas 2 participaciones en la Copa del Rey. Y como tú bien sabes y hemos comentado en muchas ocasiones, pues hemos ido hermanando información, somos apasionados porque nos encanta esto y hay que conocer siempre la historia del club. Y en este caso pues vamos a realizar la entrevista, como van a ver, de Chemi, que ha sido todo un emblema por parte de la institución del Club Deportivo Villanueva. Pues sí, os vamos a dejar ahora, como dice Alejandro, con una amplia entrevista que hemos tenido con José Miguel Fuentes, con Chemi, que fue delantero de la época dorada del Club Deportivo Villanueva, estuvo en ese ascenso a tercera división, estuvo también en varias de las temporadas en el grupo noveno, luego también a posteriori fue importante en la etapa de Gregorio Manzano en la temporada 88-89 aquí en el Municipal San Blas, y bueno, pues nos va a contar un poco lo que fue esa trayectoria, lo que fue su vivencia como jugador del Club Deportivo Villanueva, y espero que la disfruten porque la verdad que nosotros la hemos disfrutado mucho hoy con él. Y seguimos con nuestra previa hoy con algo especial que queríamos preparar para todos los aficionados del Club Deportivo de Villanueva. Queríamos recordar esos años míticos en tercera división y queríamos tener con nosotros, pues yo creo que una de las leyendas de esa época, uno de los, a buen seguro, máximo goleador de toda la historia de nuestro club, y tenemos con nosotros a Chemi. Bienvenido, Chemi. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Lo primero, preguntar por la salud y por esta situación de la pandemia. Bien, de momento todo bien. Lo que pasa es que, bueno, ya sabemos la dificultad que tiene la pandemia y tenemos todos que hacernos a la idea de que tenemos que seguir para adelante y siguiendo las normas de seguridad y las condiciones que nos marcan y ya está. Y a tener suerte y que no tengamos la desgracia de coger nada de esto. Pues esperemos que sí. Yo quería, Chemi, hacer un poco un recorrido por lo que ha sido tu trayectoria futbolística, que ha sido muy amplia, la comentábamos ya fuera de micro, pero me plantea mucha curiosidad tus inicios. ¿Cómo fueron tus inicios y cómo empezó Chemi en el mundillo del fútbol? Bueno, los inicios pues prácticamente como todo el mundo, a edades muy tempranas y a través del equipo de juveniles que entonces tenía el Club Deportivo Villanueva, campo de Arbero, no con las instalaciones que hay hoy en día, pero bueno, a través del equipo juvenil y a partir de ahí pues se iba subiendo gente de los juveniles al primer equipo, a veces solamente para rellenar la convocatoria y para rellenar el equipo del equipo titular de la primera plantilla, pero bueno, con mucho trabajo y mucho sacrificio, entrenamientos y bueno, y con la ilusión de que pronto el entrenador del primer equipo quisiera contar con alguno de nosotros y poder debutar, sobre todo los domingos, porque había un ambiente inmenso aquí de público y claro, los juveniles cuando jugábamos pues tampoco la asistencia de público tampoco era masiva. Sin embargo, cuando jugaba el Villanueva esto era impresionante. Y debutaste muy pronto, creo que con 16 años ya tuviste tu Sí, oportunidad. yo creo recordar que debuté aquí con 16 años en un partido, quiero recordar, Villanueva por Cuna.
Villanueva por cuna y salí pues 5 minutos, creo, al final ya terminando el partido, íbamos ganando 2-0 y el entrenador decidió de que saliese, pero vamos, ya te digo, más recuerdo que los dos o tres primeros balones que toqué fueron un desastre, o sea, fue lamentable el debut. Menos más que luego mejoró muchísimo, Fue muchísimo lamentable. la cosa. Y Chemi, viviste muy joven esa época en la que el equipo iba creciendo, había empezado a finales de los 70 y poco a poco el fútbol iba cogiendo mucha importancia aquí en Villanueva y llega ese ascenso a tercera división que además creo que te pilló a ti siendo partícipe de esa Mm. plantilla y siendo también pues muy joven. Sí, bueno, Villanueva siempre ha sido, sobre todo aquí a nivel provincial, sobre todo era una referencia. Villanueva era, eh, quitando los equipos que entonces estaban en tercera, como el Martor, el Carolinense, el Úbeda, en fin. A partir de ahí, Villanueva era un referente porque Villanueva quedó campeón de primera regional. Creo recordar muy vagamente que al año siguiente quedó segundo en preferente, al tercer año ya quedó campeón de preferente. Es que lo de Villanueva era impresionante. Además, Villanueva, a donde iba, llenaba todos los campos. Por muy pequeño que fuese el pueblo donde iba, Villanueva llenaba los campos porque llamaba mucho la atención. Aparte, siempre he tenido plantillas muy buenas. Eh, Se ha provisionado mucho también de futbolistas de fuera de aquí, porque tampoco en Villanueva tenía entonces mucha eh, gente de Villanueva, tampoco tuvo el apoyo, los juveniles tampoco tuvieron mucho apoyo a la hora de ir ascendiendo al primer equipo, se prefería contar con gente que viniese de fuera, con nombre y tal, y sin embargo, por luego los poquillos futbolistas que hemos ido subiendo de juveniles al primer equipo, si me apura un poco, llegaron a dar hasta más resultados que mucha gente de la que vino de fuera, con mucho renombre, con sueldos bastante amplios, y sin embargo los juveniles, pues a la hora de valorar el rendimiento de uno y otro, dieron bastante resultados. Y bueno, pues como te digo, en los inicios de las categorías en las que el Villanueva ha militado aquí a nivel provincial, un referente. Y cuando se consiguió el ascenso a tercera división, pues bueno, eso ya fue lo más de lo más. Y luego, aparte de eso, cuando ascendimos a tercera división, creo recordar que el Villanueva, un año creo que quedamos tercero, o 2 años quedamos tercero, no recuerdo muy bien. Pero vamos, perdíamos muy pocos partidos. También te puedo decir que hubo una temporada que creo recordar que nos quedamos con 18, no sé si fueron 16 o 18 empates. Sobre todo fuera de casa era prácticamente cerrojazo y a aguantar, pero bueno, entonces no eran 3 puntos como ahora, las victorias valían 2 puntos, pero claro, si salías fuera y sumaba un punto y luego conseguía los dos de casa, al final de liga va sumando y Villanueva siempre ha estado clasificado para disputar la Copa del Rey, que la disputaban, no sé si eran los 4 primeros o los 3 primeros de cada grupo o algo así. Y Chemi, hablando precisamente de eso que me comentabas, de ese primer año en tercera en el que llega Chicote, llegan también muchos jugadores de Linares, ¿cómo era eso para alguien tan joven como tú y para alguien de aquí del pueblo? Que entiendo que de la categoría provincial a tercera había un gran cambio y también con un entrenador nuevo que también tenía una dilatada trayectoria. Bueno, el nivel se notó de inmediato. El nivel se notó de inmediato porque en el momento que dejas de estar compitiendo aquí a nivel provincial, hacían de la tercera división, ya cambia todo, tanto desplazamientos como masa social, la gente se vuelca en colaborar tanto en hacerse carnet de socios como en colaborar vendiendo loterías, los bares vendían una especie de boletos que hacían una rifa y aquí se sacaba dinero por cualquier sitio. ¿Por qué? Pues porque la afición era la primera vez que ascendía a tercera división, la gente veía venir equipos de Granada, de Málaga, con algunos con cierto renombre, con cierto renombre, y entonces, claro, aquí la gente se volcó una barbaridad. En cuanto a nivel de plantilla, pues lo mismo, y vinieron futbolistas del nivel de Carles, de Crespo, vino Pino, un tal Marcelo, un argentino que vino también, eh, mucha gente de Linares, y bueno, la verdad es que cuando salía aquí a entrenar era otro nivel y otra historia. A mí personalmente hubo un futbolista que me marcó mucho aquí en la época de tercera y siempre que hablo del Villanueva lo recuerdo con muchísimo cariño, y es el tristemente desaparecido Ignacio Carles. Carles era un referente,
de los mejores futbolistas que yo he visto pisar aquí en el San Blas. Está en el top 3 de los mejores futbolistas que yo he visto jugar aquí en el San Blas. Un tío luchador, un tío con una clase impresionante, una entrega, para mí era un referente, para mí era un referente. ¿Y cómo era, hablas de Carles, hablas de algunos futbolistas, pero cómo era el Chemi jugador? Para los que no te hemos podido ver, digamos, en plenitud. Bueno, yo soy un futbolista que siempre, también lo voy a decir, no me gusta mucho entrenar. Entrenar me aburría mucho. Pero bueno, yo soy un jugador que jugaba siempre en banda, un futbolista de banda, un futbolista que, vamos, yo personalmente, por ejemplo, Carles era uno de los que le decía a Julio Chicote que, porque en aquellos tiempos, en los años que estamos hablando de tercera división, era obligatorio el que jugasen dos futbolistas sub-18. Y había un tope, tenían que estar mínimo 20 minutos jugando, pero tenían que salir en el 11 titular. A partir de los 20 minutos, si el entrenador lo consideraba necesario, podía hacer perfectamente los cambios, pero en el 11 titular tenían que salir dos futbolistas de 18 o menor edad. Y yo recuerdo concretamente Carles de decirle a Julio Chicote que tenía que contar conmigo, que él quería que jugase conmigo, porque bueno, yo jugaba por la banda y siempre pues, procuraba pisar el área, siempre me ha gustado estar en el área, pisar el área y crear peligro dentro del área, que es donde realmente se crean las ocasiones de gol. Unas veces ha salido bien, otras veces no ha salido tan bien, pero bueno, me gusta siempre intentarlo. Y Chemi, avanza un poco, digamos, esos años 80 y entre medias llega la mili, lo comentábamos ayer Sí, preparando un poco la entrevista, y te vas a Aranjuez, pero sigues jugando a fútbol porque, bueno, surge la posibilidad de jugar allí en un histórico del fútbol madrileño como es el Real Aranjuez. Cuéntanos un poco cómo fue ese fichaje. bueno, yo llegué allí al cuartel y uno de los, un teniente de que estaba allí en el cuartel era precisamente un directivo de los más importantes que tenía entonces el Real Aranjuez en la junta directiva, y el hombre pues estaba siempre pendiente cuando venía un reemplazo nuevo, intentaba informarse o preguntarle a los soldados si alguno estaba jugando en tercera división hacia arriba. Y bueno, yo dije que estaba jugando aquí en el grupo noveno de tercera división, y para confirmarlo, pues tuve que darle el número de teléfono, porque claro, ellos no se creen el primero que le decía. Entonces tuve que darle el número de teléfono de Juan Tamargo, que entonces era el presidente del Villanueva. Se pusieron en contacto con Juan Tamargo y Juan Tamargo le dijo que sin problemas que podían hacerme una prueba y si esto que podía quedar, pero vamos, que estaba yo jugando aquí en tercera. Y bueno, así fue. Fui allí al campo de Aranjuez, hice una prueba allí en un entrenamiento y ya me quedé allí toda la temporada. Y me quedé una temporada que, por cierto, tengo muy buenos recuerdos de la temporada que eché allí, entre otras cosas también porque tenía una libertad diferente al resto, porque yo podía salir todos los días a entrenar, volvía al cuartel cuando me apetecía, no es como el que está en el régimen militar de un horario, en fin, eh, tengo buenos recuerdos de esa época. Además, pudiste vivir también otro fútbol distinto, ¿no? Entiendo que el fútbol madrileño sería un poco diferente a cómo se vivía aquí en Andalucía. Sí, También tuviste sí, compañeros importantes, ¿no? Cuéntanos. sí. Luego, aparte de eso, el grupo séptimo de la tercera división que había allí se abastece mucho de los equipos filiales de primera división, porque yo concretamente allí en el Aranjuez había dos o tres chavales, un tal Mancheño, Cano, Paquito, que estuvo jugando en el Rayo Vallecano en primera división, llegó a jugar en el Rayo Vallecano cuando estaba en primera división, y tanto Mancheño como Cano, por ejemplo, venían del filial del Atlético de Madrid, eran del Atlético madrileño. Un tal Ríos que venía del Betis, de hecho era el chaval de Sevilla y llegó a jugar con el Betis, y Manolo Ameiro, que es el portero que había con nosotros, que tengo un grandísimo recuerdo de él porque me atendió muy bien, me trató muy bien, yo era el más joven del equipo y me dio muy buenos consejos en el fútbol que luego a la larga me sirvieron de mucho. Concretamente Manolo Ameiro está considerado, se le conoce como el descubridor de Iker Casillas, él fue el que descubrió a Iker Casillas y el que lo sacó adelante y el que lo ofreció al Real Madrid y dijo, mira, estoy viendo a este chaval y este es un porterazo. Y vamos, de hecho, Iker Casillas le quitó el puesto a Bodo Illner, que era el otro portero que había en el Real Madrid. Y bueno, la verdad es que... Y después lo he seguido mucho por internet, he estado muy pendiente de su trayectoria. Me dio mucha alegría cuando entró a formar parte del cuerpo técnico de Vicente del Bosque cuando estuvo en el Real Madrid.
y era el entrenador de porteros. Luego estuvo en la selección de Arabia Saudí entrenando a los porteros. Ha estado hasta hace poco en la Federación Española entrenando a las porteras de la selección femenina. Y vamos, que ha tenido un amplio currículum, pero es que el hombre lo valía. El hombre era un auténtico profesional, a pesar de estar jugando en tercera división, pero era un profesional nato. Allí entonces teníamos de entrenador a Emilio Cruz, era el entrenador que teníamos, que al año siguiente de irse del Aranjuez, al año siguiente o a los 2 años, se convirtió en segundo entrenador de Javi Clemente cuando estuvo en el Atlético de Madrid. Javi Clemente, el segundo entrenador, era Emilio Cruz. Despidió Jesús Gil a Javi Clemente y estuvo 8 jornadas Emilio Cruz de entrenador del primer equipo del Atlético de Madrid. Y bueno, después entrenó al Getafe, entrenó al Cádiz. Él creo que se retiró ya entrenando al Cádiz. También tengo un buen recuerdo de ese hombre porque era un entrenador súper educado, sabía tratar muy bien a la gente. Sí, me acuerdo mucho de esa época y tengo muy buenos recuerdos. Y ya después de Aranjuez vuelves aquí a tu tierra, creo que estuviste en Bea, pero luego también volviste al Club Deportivo Villanueva, Sí, en unas temporadas que quizás ya era, el nivel era menor, ¿no? Que esas 3 sí, primeras temporadas con Chicote. sí, bueno, ya que estuvimos aquí unos años con entrenadores como Vicente Velasco, estuvo Santoro, Aro, que estuvo aquí también una temporada. Pero bueno, exceptuando la de Santoro, que fue una buena temporada, y luego ya la de Aro, que volvía de nuevo de haber estado aquí antes, ya fue peor temporada, los resultados no acompañaban, había mucha división y muchos enfrentamientos, no enfrentamientos ni verbales ni físicos, plantilla-entrenador, pero el entrenador yo creo que ya vino de segundas con otra mentalidad diferente, y la plantilla que se encontró aquí tampoco estaba por la labor de someterse a muchas historias que él quería y tal. Así hasta el año 89 en el que llegó Gregorio Manzano, pero desde el 86 al 87 hasta el 89 hubo 2 años ahí que estuvo eh, la cosa enrarecida. Y luego, pues bueno, ya el equipo desciende y se intenta volver a tercera división, como tú dices, con Gregorio Manzano, que fue pues creo que un año inolvidable en el que solo faltó haber terminado Sí, de certificar ese ascenso contra el Vélez. sí, solo faltó la guinda del ascenso porque te lo comentaba hace un momento. Este hombre vino aquí, se le entregó una plantilla prácticamente cogida con pinzas, una plantilla muy corta, una plantilla que posiblemente estuviese formada por 16 futbolistas, no había más, 16 futbolistas, y el hombre pues echó toda la temporada, quitado que en la liguilla de ascenso para intentar ascender se fichó a José Álvarez, futbolista que ya tenía una trayectoria importante, que venía de haber estado en equipos importantes, venía del Villarreal, había estado jugando en el Real Madrid Castilla, llegó a jugar con Emilio Butragueño, con Michel, con Ocho Torena, en fin, tenía un historial importante. Y cuando vino en el Cádiz, que de hecho cuando vino los veteranos del Cádiz, aquí él fue el que prácticamente movió todos los hilos con el Cádiz para jugar. Pero que quitando el fichaje de Álvarez, para intentar conseguir el ascenso, el hombre se apañó con una plantilla muy, muy debilitada, muy corta, y aún así, pues bueno, la triste desgracia de que el día que nos jugábamos aquí en el San Blas el ascenso a tercera división, después de haber traído un empate a 2, que entonces no valían los goles fuera de casa a doble como ahora, después de empatar en Vélez 2-2, pues aquí lo teníamos todo de cara, el campo estaba completamente lleno, tanto esta parte cubierta como aquella, incluso la parte de esta portería, que entonces no estaba el pabellón ni nada de eso, era todo campo, estaba todo abarrotado, era tremendo. Yo recuerdo que comimos aquel día en la Jordana, y al volver para acá, para venirnos ya al vestuario, el autobús tenía serios problemas para poder entrar por ahí, por la parte de las Delicias, porque es que estaba todo lleno de coches, y faltaba todavía 1 hora y algo para que empezase el partido. Y bueno, después de tenerlo todo aquí de cara, la afición, el resultado, todo, y no fuimos capaces de conseguir el ascenso. 90 minutos 0-0, 30 minutos de prórroga 0-0, y en la tanda de penaltis, pues bueno, no, no fuimos capaces de ascender, y después de todo lo que la gente que ve aquí, la desilusión y toda la historia, el vestuario era una odisea, lo que se vivía ahí.
Cambió un poco la historia ese partido porque hubieras supuesto volver a tercera división, incluso a lo mejor Gregorio Manzano podría haber continuado en el equipo y sin embargo, pues él creo que, si no el día siguiente o algo así, creo que en una entrevista que tuve con él, empezó con el tema del entrenador nacional y bueno, pues él siguió su camino hacia el profesionalismo y aquí, pues bueno, el fútbol se quedó un poco más estancado. Sí, yo con Gregorio Manzano sigo estando en contacto, hablo por WhatsApp con él, alguna vez que otra lo he llamado, pero vamos, yo prácticamente suelo estar en contacto con él a través del WhatsApp. Cuando recopilo fotografías que me envían compañeros, amigos que yo no las tenía o algo del año que él estuvo aquí, se las mando y le hace muchísima ilusión porque además él recuerda muchísimo Villanueva, recuerda de muchísima gente de aquí, aparte de la etapa deportiva que tuvo aquí, eh, la etapa social que tuvo aquí en Villanueva y la vida social que tuvo aquí la recuerda con muchísimo cariño y ya te digo, yo le deseé lo mejor y todo lo que le ha ido pasando me ha alegrado mucho porque ha sido un hombre que ha sabido tratar con muchísimo respeto a los futbolistas, nunca ha soltado una palabra malsonante, ha sabido sacarle el rendimiento ha sabido sacar el rendimiento a la plantilla, la plantilla que ha tenido y ha sabido cuando un futbolista se ha acomodado o ha intentado acomodarse, ha sabido cortarle el tema y decirle, mira, si no trabajas no vas a jugar conmigo. Me lo digo eso porque eso lo viví yo en mi carne. Entonces, pues bueno, todo lo que le ha ido pasando en adelante en su trayectoria deportiva, pues me alegro muchísimo, porque me ha parecido siempre un gran entrenador. Y Chemi, ya casi para terminar, pues hablar un poco de esos últimos años en los que se intentaba, como digo, volver a tercera división preferente, contigo marcando muchísimos goles, los vamos a ver con algunas crónicas que hemos encontrado. Ahí ya eras tú un jugador más veterano, con más experiencia, ahí ya te sentías tú, digamos, alguien muy importante, ¿no? También en el club. En el Villanueva, bueno, en el Villanueva lo primero que hay que sentirse orgulloso de vestir esta camiseta y de haber formado parte de este club en algún momento, independientemente de la temporada que haya sido, ¿eh? Pero el hecho de formar parte del Club Deportivo Villanueva ya es un orgullo. Ahora el fútbol está ya, fíjate, en el tema que tenemos de la pandemia, luego las televisiones también han hecho mucho, las televisiones han hecho muchísimo a la hora de la asistencia a los campos de fútbol. Las televisiones, pues bueno, antes no se retransmitían tantos partidos, la gente si quería ver fútbol tenía que venir aquí, pero ahora mucha gente, pues bueno, se acomoda, se queda en casa a ver su equipo favorito o lo que sea, y la afluencia de público tampoco es... pero vamos, el hecho de pertenecer al Villanueva, tanto si ha sido en la etapa juvenil como si ha sido en la etapa ya de veteranos, yo creo que debe ser un orgullo para todo el que haya formado parte de aquí. Y bueno, pues cuando ya eres veterano, pues de lo que se trata es de la gente joven, que sale gente joven buenísima, y es de ayudarle y darle consejos como en su día nos lo han dado a los que hemos sido veteranos. A mí me han dado muchísimos consejos la gente veterana cuando yo tenía 18 años y estaba jugando aquí. Y consejos que cuando eres joven te chirrían un poco. Te chirrían un poco porque dicen, el vejestorio este me está contando aquí su vida, está aquí. Pero luego cuando va pasando el tiempo y tú vas cumpliendo años te das cuenta de que los consejos que te daban eran muy positivos, sobre todo para el que viene el joven y le quedan muchos años de fútbol. Y ya la última, ya si terminamos, Chemi, te retiraste por una lesión de rodilla, estabas en ese momento en la puerta, creo que aquí ya pues, fue la época Mm. en la que no hubo fútbol, pero aún así siempre has amado el fútbol, sigue siendo para mí una del alma mater de los veteranos. ¿Qué es lo que ha supuesto para ti el fútbol en tu vida? Pues para mí ha sido todo. O sea, que jugar al fútbol para mí era un evadirme de todo. O sea, yo subir aquí al campo de fútbol y te vuelvo a reiterar que no tenemos las instalaciones que hay hoy en día, que antes el campo de albero con piedras chinas, cuando llovía, nuestras madres sabrán lo que han penado para lavarnos las equipaciones, llevaba una equipación blanca, en cuanto cogían albero, esa ya no volvía a ser blanca, ya se quedaba ahí en un tono amarillento, en fin. Pero vamos, subir aquí al San Blas a entrenar, para mí lo era todo. Luego subir aquí los domingos y ver el ambientazo de fútbol que había aquí, y vamos, era impresionante, impresionante. Lo mejor de las mejores cosas que me ha pasado ha sido haber jugado al fútbol y seguir pudiendo jugar al fútbol, porque yo me retiré en la puerta en el año 94, creo recordar, tuve una lesión de ligamento y cartílago, afortunadamente me operé y pude seguir y terminar la temporada, porque yo en 3 meses estaba ya recuperado,
y seguir jugando. Pero bueno, ya tienes ya los chiquillos pequeños y ya vas cumpliendo unos años y ya prácticamente ya te das cuenta que viene gente joven que no puede seguir su ritmo. Ya viene gente mucho más joven que en una carrera ya te sientes incapaz de seguirlo y cuando empiezas a notar que ya prácticamente te estás arrastrando, lo mejor es cortar y dejarlo. Afortunadamente, pues bueno, seguimos jugando al fútbol con el club de veteranos y esto pues nos sirve de alivio para no dejar una cosa que nos ha gustado de siempre. Y tenemos un grupo muy bueno de amigos, echamos nuestro ratillo y ojalá y nos dure mucho tiempo y no perdamos la asociación que tenemos formada. Pues muchísimas gracias, Chemi, por habernos dedicado este rato, haber recordado un poco A vosotros. esa etapa tan importante. Yo sé que esta entrevista podría haber durado Sí, mucho se más podría haber tiempo, alargado en el tiempo, sí. pero esperaremos recuperar con más protagonistas y un poco que suene también esa etapa que gente joven como yo, pues bueno, la tenemos un poco lejana porque no la pudimos vivir y creo que no se puede olvidar porque fue uno de los hitos deportivos de Villanueva. Muchísimas gracias a vosotros y nada, desearle suerte al Villanueva esta tarde y a lo largo de la temporada. El otro día estuve viendo la retransmisión del partido contra el Baeza y yo creo que el equipo tiene bastantes mimbres para... De hecho, fíjate, bueno, no hemos perdido todavía, pero es que yo veo el equipo, lo veo, no sé si igual es una apreciación mía, pero lo estoy viendo, yo veo el equipo compacto, lo veo, en fin, yo me gusta la plantilla que hay y yo creo que posiblemente este año no se pasen penurias como se pasó la temporada pasada. Pues esperemos que sí, a ver si suerte esta tarde llega esa primera victoria y lo dicho, muchísimas gracias, Chemi. Ojalá, gracias a vosotros. Ahí quedaban las palabras de Chemi, sin duda, Alejandro, un grande de nuestro fútbol. Sí, un grande de nuestro fútbol, como hemos dicho con anterioridad, y una familia muy futbolera. En este caso también yo tuve el privilegio de poder entrenar a su hijo, a Benjamín Fuentes, que desde aquí seguro que nos estarás viendo, le mandamos un fuerte saludo, y también fue compañero tuyo en la fila aquí del Club Deportivo Villanueva. Y cuando ya son, Alejandro, a las 5:33, vamos a hablar ya de